Este programa es por cortesía de Radio Paz El Salvador. Legado nos dejó, al hombre devolvió derecho y dignidad, amar la vida hasta el final. Homilías de San Óscar Romero, un programa que te sumerge en las enseñanzas de este venerable santo, un tesoro espiritual y un legado de gran valor para el mundo. Exploremos juntos su mensaje de amor, justicia y defensa de los derechos humanos. Ahora comienza Homilías de San Óscar Romero. Romero nos abrió las puertas al amor. Romero nos abrió las puertas al amor. Una nueva civilización. Queridos hermanos, hoy culmina la temporada de Navidad con una fiesta que tiene resplandores de sol para iluminar a todo el mundo. Es la Epifanía. Y encontramos en el Evangelio de hoy unos rasgos que coinciden con nuestra situación y que por tanto pueden iluminar desde la palabra de Dios nuestro caminar en la historia nacional. Nos dice que cuando los magos perdidos en Jerusalén preguntaron: ¿dónde está el rey que ha de nacer? El Evangelio dice una frase: Herodes se sobresaltó y todo Jerusalén también se confundió. Consultaron y luego encontraron de nuevo el camino. Podíamos decir, hubo una crisis en el proceso. Una crisis que, como toda crisis, se resuelve para bien en aquellos que buscan con sinceridad y buena voluntad, y que se resuelve en petrificación, en obstinación, para quienes buscan con mala voluntad. Para los magos fue aquel ocultamiento de la estrella y aquel preguntar en Jerusalén, encontrar de nuevo el camino y llegar felices al final de su proceso, a encontrarse con su alegría profunda. En cambio, para Herodes, donde anidaba la ambición del trono y donde junto con otros temblaban ante las perspectivas políticas que pudieran quitarle su poderío, se estremecen y planean el asesinato de aquel niño. En el país nos encontramos hoy como en una crisis del proceso también. Y es la hora en que, como los magos, con buena voluntad, todos los salvadoreños debíamos de preguntar dónde encontrar al rey que buscamos, al verdadero salvador de nuestra patria. Y lo encontraremos si consultamos la palabra de Dios y vivimos de fe. Hoy, precisamente en la liturgia de la Epifanía, el Señor nos está dando claves maravillosas, luminosas de solución. El sentido de la Epifanía, palabra griega que quiere decir manifestación. El misterio de Navidad es misterio de un Dios que se hace presente en el mundo y que se manifiesta a todos los pueblos. No basta haberlo conocido en el silencio de la Nochebuena con los humildes pastorcitos, en la intimidad de María y de José. Cristo nace para salvar a todos los pueblos y necesita entonces darse a conocer, manifestarse. Tiene que ser epifanía. Este es el sentido de hoy.
Por eso, en aquellos magos que el Evangelio nos recuerda hoy, vemos la primicia de una larga procesión, de la cual nosotros aquí en Catedral o en las comunidades donde se está reflexionando este mensaje, somos los continuadores, somos los magos de hoy, de 1980, lo que fueron los magos de hace 20 siglos, el principio de este conocimiento de Cristo. Dichosos los hombres, dichosos los pueblos que lo van encontrando. Esto quiere ser la fiesta de la Epifanía, la revelación de Dios para que los hombres lo adoren, lo reconozcan, esperen en Él, porque solo en Él puede haber salvación. Por eso decía que para nuestra patria, esta fiesta que convoca a todos los pueblos a adorar al verdadero liberador, puede ser el día en que se resuelva nuestra crisis. Puede ser el día en que la palabra de Dios ilumine a quienes buscan con sinceridad. Quiera el Señor que esta fiesta de Epifanía sea estrella de nuestro pueblo, sea consulta de palabra de Dios que ilumina los senderos, sea verdaderamente el salir de la crisis y que el proceso llegue hasta su final desenlace. Pero quiero decirles que en esta Epifanía, así como en todas las fiestas litúrgicas y en todos los domingos del año, venimos a nuestra catedral no con una curiosidad política transitoria. Qué interesante se torna la historia de nuestra patria cuando domingo a domingo encontramos coyunturas distintas. Si eso fuera nuestro quehacer en la tierra, qué variable, qué inconsistente, qué inconstante sería nuestro caminar humano, como caminan los oportunistas, como caminan los que van al vaivén de las coyunturas. Pero les repito, la iglesia no vive de coyunturas. La iglesia sigue un caminar sereno que le orienta la estrella de su fe, un destino superior a los proyectos de la tierra, unas metas que han de persistir aun cuando pasen todas las olas de la política. Qué inconsistente es el hombre cuando se apoya en el hombre. Quienes confiaban que el gabinete que acaba de renunciar lo iba a resolver todo, ahora se sentirán desilusionados. Se acabó por completo. Quienes confían en otro régimen se sienten caídos, tal vez víctimas de venganza. Hermanos, no vivamos de estos criterios. Sepámoslos iluminar con lo eterno. La Epifanía inspiró a la liturgia de la iglesia un himno precioso en que se le dice al rey Herodes: ¿por qué temes, Herodes? No viene a quitarte reinos temporales el que viene a dar reinos eternos. Esta es la grandeza del cristianismo. No vivimos del vaivén de las conveniencias de la tierra, y por eso insisto a las queridas comunidades cristianas: mantengan sobre todo su fe en Cristo, mantengan sobre todo su trascendencia, y desde allí iluminen lo inmanente, lo transitorio. Si no acertamos en un juicio político, no importa, el hombre es falible. Lo que importa es no equivocarse en asuntos de fe. Lo que importa es ser fiel a la palabra del Señor que orienta todas las coyunturas.
Lo que importa es tener hombres tan íntimamente renovados en su corazón que al servir al pueblo desde la política y desde las cosas temporales, lo que los inspire sea su fe. Esto es lo que le pido al Señor. Danos, Señor, políticos, gobernantes, hombres que tengan fe, porque de nada serviría el cambio de estructuras, por más profundos que sean, si no las manejan esas estructuras hombres de fe que sepan lo relativo de las coyunturas y de las estructuras y sepan lo absoluto del reino de Dios. Lo que ahora viene a fulgurar, a iluminar como sol los pasos de los magos y los pasos de todos los hombres, es la fe que nace en el corazón y la alegría de haber conocido a Cristo y saber que Él nunca falla y que en todas las crisis y aún en los fracasos siempre queda flotando la alegría de no haber fracasado por haber puesto la confianza en aquel que puede salvarnos. Por eso yo quiero darle a mi homilía de hoy este título que ojalá sea una inspiración para todos los que hacemos esta reflexión. Epifanía, revelación y donación de Dios a todos los pueblos. Comprendamos el espíritu de esta fiesta. Esto es, Epifanía es revelación y donación. Dios que se revela y se da a todos los pueblos. Por eso voy a desarrollar esta idea en estos tres pensamientos. Primero, los magos, primicia de un llamamiento universal. Segundo, lo que Dios ofrece y da a todos los pueblos. Y tercero, los magos, ejemplo de los que buscan y encuentran la verdadera liberación. En primer lugar, los magos son primicia de un pueblo y de todos los pueblos, primicia de un llamamiento universal. En la segunda lectura, cabalmente, San Pablo se siente feliz de ser el apóstol de los gentiles. Recordemos la enorme división que hasta se marcaba en el culto del templo de Jerusalén con un gran muro, el muro de los gentiles. La división entre el pueblo judío, el predilecto, los hijos de Dios, los hijos de Abraham, los que se van a salvar, y el pueblo gentil. Los llamaban los perros, los extraños. No se podían juntar gentiles y judíos. Pero he aquí que Cristo, dice San Pablo, ha roto ese muro y ha hecho de los dos pueblos uno solo. Y el gran misterio que Pablo anuncia lo dice con toda claridad en la epístola que hemos leído hoy. Se me dio conocer por revelación el misterio que no había sido manifestado a los hombres en otros tiempos, como ha sido revelado ahora por el Espíritu a sus santos apóstoles y profetas, a los encargados de predicar. ¿Cuál es ese misterio? Que también los gentiles son coherederos, miembros del mismo cuerpo, partícipes de la promesa en Jesucristo por el Evangelio. Esta es la gran noticia. Hermanos que llenan la catedral, nosotros somos gentiles. Nosotros no pertenecemos a la raza judía. Nosotros somos descendientes de unos paganos que poblaban estas tierras hace apenas 5 siglos, salvajes. Pero Dios pensaba en nosotros. ¿Quién le iba a decir a Cristóbal Colón
que sobre aquellas tierras vírgenes llenas de selvas y de animales y de indios iban a florecer nuestras catedrales, nuestros santuarios, nuestros templos, la civilización cristiana. Este es el gran misterio. También ustedes, indios de América, son llamados a participar en la herencia de Cristo. También ustedes, negros de África, también ustedes del Asia y de todo el mundo, son llamados. Y cuando los magos, precisamente de aquellas tierras asiáticas, posiblemente en ese problemático Irán, de allá posiblemente arrancaron estos hombres, iluminados por noticias que llegaban de los judíos que emigraban a otras tierras, o de los judíos que venían acompañados tal vez de gentiles a las grandes fiestas del templo de Jerusalén. Allí se escuchaba como un profeta del Antiguo Testamento había dicho que de la casa de Jacob se levantaría una estrella. Allí tiene el origen de esta estrella, que no le podemos buscar explicaciones naturalistas. Son tradiciones de aquellos pueblos que sabían de una estrella. Habían oído hablar también cómo se había anunciado un rey que saldría de David, mejor dicho, de la estirpe de Abraham, y que en Belén, y tú Belén, tierra de Epafra, no eres la más pequeña, porque de ti saldrá el que ha de regir a mi pueblo Israel. Y hay una profecía allí del profeta Miqueas que anuncia que este reino que nacerá en el humilde pueblito de Belén se extenderá hasta los confines de la tierra. Quizá esto es lo que oyeron los magos, y esta es la estrella que vislumbraron en su pequeña aurora de fe, y llegaría la noticia de unos ángeles y de unos pastores, y se encaminaron a buscar al Señor. Unos magos de Oriente es la expresión del Evangelio, pero nosotros, a la luz de la fiesta de Epifanía, comentamos con el profeta Isaías. Se trata ya del cumplimiento de esa gran profecía. Caminarán los pueblos a tu luz, te traerán los pueblos sus riquezas. Los dromedarios de Madián y de Efá vienen de Sabá, trayéndote incienso para quemar en tus altares. Todas estas figuras de los profetas que anunciaban un imperio universal, misterioso, en un mundo partido en reyesuelos, en imperios, hacía soñar a los nobles de corazón dónde irá a nacer ese gran rey. Y cuando estos hombres iluminados, según tal vez su ciencia astrológica, buscan al que ha de nacer, no son más que la primicia del cumplimiento de esta promesa. Por eso es grande esta fiesta de Epifanía, porque es el día en que celebramos que aquel muro que tenía a los judíos como predilectos y a los demás como espurios se ha roto, y que la fe ha pasado por encima de la generación carnal. Ya no son hijos de Abraham según la carne los que van a ser el pueblo de Dios. Son hijos de Abraham porque tienen la fe de Abraham. Y aquí están las primicias, los magos, hijos también de Abraham, aunque nacidos en el lejano oriente, porque han encontrado la misma fe y han encontrado al Rey. Y parece que lo que el apóstol San Mateo quiere dibujar en este evangelio es cómo Cristo se revela y es conocido y seguido y amado por los gentiles más que por los judíos, porque los judíos, Herodes y los que rodeaban su trono, pudieron dar el índice donde se encontraría, pero se quedaron indiferentes. Y el que no se quedó indiferente, Herodes, quiso conocer dónde nacería,
para irlo a matar. Vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Pero a los que le recibieron, aunque sean gentiles, les dio el poder de hacerse hijos de Dios. Por eso mi segundo pensamiento: ¿qué ofrece este Cristo que nace y se manifiesta y se hace conocer ya de una primicia de gentiles, y se dará también a todos nosotros los gentiles que lo vayamos conociendo y tengamos la dicha de seguirlo y amarlo? ¿Qué ofrece Dios? ¿Qué da a todos los pueblos? 3 cosas, o mejor dicho, pongo mi pensamiento en 3 capítulos porque son 3 cosas tan grandiosas que no se deben confundir. En primer lugar, dones individuales. En segundo lugar, dones sociales. Y en tercer lugar, una iglesia administradora de estos dones del Señor. Este programa fue por cortesía de Radio Paz El Salvador. Un legado nos dejó.